6:23 de la mañana y tienes un consumo mensual que cede los 750 kilovatios hora, debes saber que perteneces a la tarifa BTS 3, dirigida para consumos altos. Recuerda cuidar la energía de tu hogar y controlar tu gasto con ENSA. Y Toyo Open Country Retail, mejor agarre fuera de carretera con una llanta todoterreno tradicional, de venta en autocentros para autos lo más completos. V-Suite, ubicados en calle 75 Este en San Francisco. Puedes encontrarlos en Instagram como @V-Suite Panamá. Encuentra todos tus dulces y salados para tus momentos especiales. Oliva Gourmet Bar, servicio de charcutería y catering gourmet, complace tus necesidades de disfrutar algo diferente. Síguelos en Instagram como @Oliva Gourmet Bar, 6:24 minutos en la mañana, Gonzalo. Información que viene llegando, información que viene, digamos, generándose desde Israel. Hay que destacar, repito, la noticia es que ya hay intercambio de prisioneros. Los 20 rehenes que se encontraban en cautiverio han sido devueltos a casa, por un lado, y por el otro lado también hay información que a esta hora está hablando Yair Lapid desde el Parlamento israelí. En estos instantes, el presidente Donald Trump está allí ya dirigiéndose a los miembros de la Asamblea, todos de pie, lo aplauden, le gritan gracias, Mr. President. Son las 6:25 en Panamá. Señor Iker Reyes, son las 2:25 en Jerusalén. Muy buenos días. Buen día, información en tiempo real, en directo. Importante, sobre todo, el desarrollo de este acuerdo. Por el momento, 6:25, todo bien, normal. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Descansado, bastante descansado. Viendo entonces al Desconectado señor Herrera. total. No, mire, porque me llegó el informe de los panameñistas y yo digo, y entonces lo entendí. ¿Cuál informe? informe? El Los señor panameñistas. Herrera se lanza y dice, ahora sí voy por... Y digo, ¿cómo es? Pero Me ya quedé va, de la pensando, información un momento, completa. pero no De la puede información se llegar lanza completa. para presidir el partido y dirigir el partido. Bueno, pero Ok. eso ya lo sabíamos, Sí, ¿no? ya lo sabíamos, pero cuando yo veo lo que él dice, que él va a rescatar el partido, yo me quedo pensando, yo hubiera meses atrás ni siquiera lo miraban. Bueno, pero es que tiene una cuota de poder, ¿no? Obvio. Plata de nombramiento, por el amor de Dios, Gonzalo. Yo no sé si plata de nombramientos. Pregúntale al señor Benicio Robinson entonces por qué está en el poder. Pues es otra cosa. Ay, por Dios. De verdad, usted... Pero Pero bueno. ¿usted cree que el señor quiere ser presidente y lo quieren apoyar porque tiene plata? Porque ahora es el presidente. Ah, Hace porque ahora- meses no se volteaba a ver. Porque era un diputado más. Normal, exactamente. Veo Funcholejo. ¿Qué es eso? Pero no solo por Herrera, quitémosle el nombre y apellido. Quitémosle el nombre y apellido. Las cuotas de poder que también tienen los diputados. Y por ser diputados que han presidido partidos políticos. Obviamente también. Pero créame que cualquiera así como que... No, yo difiero de usted, respetando su posición. Obviamente usted conoce más el tema de la Asamblea y lo que se puede... Y de los partidos. Sí, de los partidos, pero el partido panameñista, por el cual nadie daba, y creo que hay mucha gente todavía que nadie da por él algo, al menos para las siguientes elecciones, a nivel presidencial me refiero, estaba acabado. Estaba acabado. Tan acabado como fueron sus resultados en las elecciones del 24. Pero apareció el señor Herrera y le digo algo. Yo no sé si usted se lo imaginaba. Yo no me imaginaba que Jorge Herrera, al menos en el primer año, iba a tener una presencia tan fuerte en el segundo año de la Asamblea. El segundo, obviamente, por la conformación que se Claro, dio. Obvio. pero usted lo veía como líder de esa oposición. Para mí estaba en el tablero. Pero lo que me hacía mella era ver a un Vamos a enfilar los votos, por todo lo que sabemos, ¿no? Obviamente, los muertos y heridos del partido, los discursos de los diputados cuando dieron el voto, pero no llevó así de la nada, llevó un compromiso. Por supuesto. Que no ha cumplido todavía, Bueno, los contratos siguen allí. Ahí están los contratos, las botellas siguen allí, las planillas exacerbadas, miles de dólares los diputados con poder
de más de 15 años en el Pero un momento, legislativo. Ricardo, un momento. Todo sigue igual. Vamos a... El profesor ha dicho que en diciembre se acaban muchos contratos. Entonces habrá que ver si lo que está esperando el señor Jorge Herrera es que los contratos se acaben, Ujú. para que no haya ningún tipo de renovación, ¿no? Bueno, ese día vamos a estar bien ocupados, Meli. 23 de noviembre es la convención del partido PRD y 23 Y también del panameñista. panameñismo. En el centro del Panamá. Le hago una consulta, Ajá. Ricardo. Entonces, tenemos a la vista a Jorge Herrera como candidato a la presidencia del partido panameñista, apoyado por Juan Carlos Varela. Dice que su postulación va a ser, el martes Ujú. va a acudir a la sede del partido a presentar ya su comitación de postulación. Así que Ajá. lo que era ya a preguntarle muchas cosas. ¿Cómo se llama el abanderado de Mireya Moscoso? El señor, ay, se me Piat. olvidó el nombre. Carlos Piat. Raúl Piat, sí. Carlos Raúl Piat. También quiere el partido. Por ahí asomó su cabeza el expresidente también. dando ¿Presidente vuelta Varela? por ahí, Varela, Ah, no, Varela le está dando el espaldarazo a Jorge Herrera. a Jorge Herrera. Hay que ver qué va a decidir, por ejemplo, Willy Bermúdez. También. Blandón, ¿quién está? Blandón, bueno, es una buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta. Mira, tú te quedas pensando, como dice el profesor, oye, los liderazgos no son así de un tronar de dedos, no. Uno hace y consolida los liderazgos al interno del partido y uno va poco a poco logrando esos liderazgos. Pero, hey, ¿cuántos años usted ya sabe del señor Blandón? ¿Cuántos usted sabe del señor Herrera? ¿Cuántos usted sabe de los... Bueno, el señor Carlos Raúl se perdió. O sea, me acuerdo de él como director de la Caja de Ahorro en la administración de Moscoso. De ahí más nunca supe de él. Yo le he dicho que suene el señor Yap, tal vez es muy temprano, pero él es parte de Vamos. Ya Endara. ¿Sí? Él está en el partido panameñista. No, él es parte de Vamos. Pero él estuvo en la inauguración de la nueva, de la remodelación de la sede, cortó la cinta. Y hay quienes dicen, el señor tiene No, futuro pero en el partido. estamos hablando del panameñismo. Sí, por supuesto. Ah, usted me está hablando del otro, del señor Endara. Te vuelvo a decir, el Nieto del hecho presidente que esté en Endara. Vamos no significa que el señor no haya podido estar cuando cortaron la cinta. Usted sigue maquilando una que para mí suena lógico, ojo, pero que todavía está en los partidos como que la posibilidad, como se dio en el PP con el señor Mayer, de que una candidatura presidencial sea endosada por un partido y que esa figura no pertenezca al partido. Yo no Bueno, lo- estaba viendo el fin de semana, hay extractos en las redes de los programas dominicales, esto de opinión, donde 3 diferentes miembros del partido reconocen que se quedaron sin liderazgos en los partidos. O sea, de figuras, pues. Por eso le digo, yo puedo entender al profe Cabrera cuando dice, oye, la figura, uno hace carrera, uno va construyendo la carrera. Eso es cierto, uno lo va construyendo. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo la misma gente? Bueno, le podemos preguntar al profesor que acaba de llegar. Profesor, 6:31 minutos de la mañana, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Gonzalo. Señor Ricardo, buen Un día, profe. ¿Cómo está, joven Melissa? Buenos días. Señor Alfonso está ya como en el exilio. Sí, ya no lo veo. Oiga, pero quedó simpático. el asunto. No, sí, quedó bonito. Quedó Me muy siento bonito. como una quedó pecera. simpático. Pero... Ajá, ahora sí se llama la pecera. Muéstrele, Foncho, muéstrele a los que Ajá. nos siguen por Y ahí, la parte novedosa. Le de esta acabo de decir a cabina. Melissa que Ajá. hay una oficina de producción fácil de Pero edición. por supuesto. No, tiene bastante espacio, ¿eh? Sí. Tiene bastante espacio allí. Poncho, deje la mezquindad y deja que lo vean. La gente, ajá, ahí ponga para que le vean, ahí está. Mira cómo quedó Poncho. Todo un articulado allí. Ahora tiene su despacho. Ujú, su propio despacho. Bueno, Lo único que la otra oficina no quedó adentro, profe, que era lo ideal para Poncho, ¿no? Sí, no quedó, pero bueno. La otra oficina o la otra puerta no quedó no adentro. Saludos a los amigos allá en Onda Chiricana y a los amigos en Vox, a los que nos siguen en las redes sociales, en la página web. Hoy, lunes 13 de octubre de 2025. Aquí están estos señores haciendo maquinaciones políticas. El que llegó. Llegó con la noticia, ¿no? ¿Y cuál era la noticia? De que Jorge Herrera ya anunció oficialmente su Sí, lo intención vi. de Lo vi en las postularse redes. a la presidencia del partido. Lo vi en las redes. Y me sí. enteré porque hizo una, ¿cómo se llama? Un indirecto de su cuenta, creo que Instagram, profe. Yo dije, verdad, que ellos están en el asunto. Yo lo vi en... Bueno, ayer vi varias cosas de los panameñistas. Una de Piat,
2 o 3 piezas de Piat en redes sociales y otra de Jorge Herrera, pero era un evento que había en algún lugar donde anunció que iba a optar por la presidencia para unir al partido. Y Piat diciendo que el partido tiene que volver a, no me acuerdo cuál era la palabra exacta, como que darle vida nuevamente A sus al bases. El señor Gonzalo, en su estrategia de asesorar a Vamos, ahora quiere que ya vendara. No, Gonzalo, por haber ido a una inauguración, eso no significa Yo nada. no estoy créame. diciendo, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy ¿Cómo diciendo. que no está diciendo nada? No, yo le estoy Está diciéndolo todo. Yo le estoy diciendo, bueno, entonces pregúntele a algunos panameñistas de por qué le suena Yap como posible Bueno, porque, endoce. mire, esa es la típica situación, Gonzalo. Y se lo voy a decir porque viví esa experiencia. Pero le hago una consulta. En A mi usted otra no- vida. en su otra vida, más allá de eso, a usted que también tiene cercanía con los panameñistas, nunca le han mencionado el apellido de Yap. No, a mí no. Ah, bueno. A mí no. Y no tienen por qué mencionármelo, pero cuando he conversado con algunos de ellos, Bueno, yo dejé Ahora, ese muchacho cuando estudiaba Derecho, creo que era, profe. hasta ahí no supe de él. nuevamente es el nieto de Guillermo Endara. Guillermo Endara, secretario general del Partido Panameñista cuando aún vivía Arnulfo Arias, luego con todas las trapisondas y las vainas de los liberales, lo logran hacer candidato a la presidencia de la República, gana y es presidente de la República. O sea, tiene con qué. Para que usted tenga una idea, yo sé de ese niño. Para mí sigue siendo niño porque lo vi bebé en la concentración de la campaña del 89 en Aguadulce, porque sus otros abuelos, Ok. si mal no recuerdo, son aguadulceños. Y cuando fuimos a la concentración de la campaña del 89, Javier Yap Endara era un bebé y lo tenían ahí en la casa de sus abuelos en Aguadulce. Y que desde aquella época vengo yo escuchando de Javier Yap, hoy por hoy un profesional de este país, pero que optó por estar en la tolda de Vamos. Ahora, descabellado no es. No. Descabellado no es. Sin embargo, no es fácil decirle a la base partidaria de que y entonces este entra y este sale dependiendo de cómo está el escenario. Eso no es fácil, créame. Eso no es fácil. Pero le iba a decir que eso pasa cuando los partidos andan buscando palos donde ahorcarse. Eso le pasó. Yo lo viví. Y es desesperante. Es desesperante. Pero es que a esta altura, profesor, yo sé que falta mucho, y falta mucho recorrido, usted lo repite aquí de alguna u otra manera siempre, pero vamos a meterle la lupa a los partidos, al menos al panameñismo y al PRD, los tradicionales de por sí. Vamos a meterle al Cambio Democrático como tal. ¿Usted a quiénes ve dentro de esos tres partidos como figuras realmente importantes que puedan capitalizar votos? Lo que pasa es que primero tienen que pasar por la dirección del partido. Lo sé. Y los congresos. Y allí ya te das cuenta de la crisis que hay en los partidos. Mira la situación del PRD. O sea, lo que le ha pasado al PRD cuando lo ves hacia atrás en el tiempo, un partido que tenía escuela de cuadros, un partido con partida de formación política. Y no ha habido posibilidad de que emerja un liderazgo nuevo. No ha habido posibilidad de que emerja un liderazgo nuevo. Bueno, lo mismo Y ha tenido que recurrir a ¿cómo se llama? A Balbina y a... pero es que lo mismo está Richel. pasando con el Y panameñismo. con el panameñismo no es diferente. Aunque no puedes comparar la edad y el kilometraje político de Jorge Herrera con el de Balbina Herrera, para poner un ejemplo. Claro. O el de Piat con, ¿quién es el otro del panameñismo? Pedro Miguel. Con Pedro Miguel González. Ahí hay más millaje recorrido, pero igual no ha habido capacidad de un recambio, de una preparación de nuevas figuras en los partidos. Eso te denota la crisis que hay en los partidos políticos de este país. Hombre, Icar, le tengo la fresca. La fresca. Cuente. El Partido Popular, que es minúsculo, Sí, claro. una misma persona postulada para presidente y para secretario general al mismo tiempo. Al mismo tiempo, una misma persona postulada para los dos cargos, para presidente y para secretario general. ¿Cómo me explicas eso? Eso te proyecta una No, pero crisis de ¿cuándo? partido. ¿Ahora? En estos momentos ellos van para un directorio, para ir a un congreso, yo no sé qué es lo que tienen.
pero me enteré por esta carambola de la vida, porque como uno tiene que salir a la calle, uno se entera. Y la misma persona postulada, que es un factor de poder a lo interno, Ok. para la presidencia es la misma persona postulada para la Secretaría General. Eso no es serio. Pero Cristi, buenos días. buenos días, gracias por saludarme. Aquí un gusto estar aquí este lunes. Pero yo creo que hay Se tres muere cosas de que, risa. yo creo que hay dos cosas que son distintas. Yo creo que la crisis del PRD y la del panameñismo y la del resto de los partidos políticos, hay una diferencia clave. Y es la diferencia que corre en la cantidad de dinero que ha corrido en el PRD para mantenerse de esa manera. Desde ese día en el Estadio Nuevo Panamá, donde se captura en el fondo el partido político, e incluso las facciones opuestas que habían convivido ahí se rompen y hemos visto que han salido muchos elementos de ese partido en la tola independiente. La otra cosa que yo creo que sí es importante es que hay, desde la época que corrió Ricardo Martinelli, para las elecciones, nosotros hemos visto como en creciendo algo, y es la deslegitimación de los partidos políticos tradicionales en Panamá. Y no solamente de los partidos políticos tradicionales, sino cualquier cosa que se llame partido político. Y es por eso que hay un montón de personas hoy con aspiraciones políticas que tratan de venderse como independientes cuando siempre han estado al lado de un partido político. Y la otra cosa que yo sí creo que contribuye a eso es que nosotros tradicionalmente nunca hemos tenido partidos políticos que representan ningún tipo o ideológicamente muy vagos. Ideológicamente y en términos de políticas públicas es muy difícil diferenciar a un partido del otro. Entonces eran partidos que estaban basados en la figura de uno u otro líder. Ya para las generaciones que han venido creciendo, esos líderes importan cada vez menos. Entonces, realmente, ¿cuál, en términos de política pública, más allá de la presidencia de Nito, la presidencia de Varela, qué diferencia ha habido en el tipo de política pública que han ejercido? Ninguna, Ninguno. ninguna. Entonces, la única oposición que se puede hacer es atacando a la persona, atacando al partido político, pero no hay mucha diferencia entre uno y el otro. Entonces, eso ha hecho que se acelere esta crisis. Y sí están saliendo nuevos liderazgos. Lo que pasa es que no están queriendo alinearse a partidos políticos, porque creo que veíamos en una encuesta, o en una encuesta que él me dijo, que cuando uno piensa en la población general, empiezan a decir, bueno, a mí me gustaba Lombana cuando no tenía un partido político. Entonces, eso hace que un político que tenga aspiraciones sea muy difícil querer hacerlo a través de una tolda política, a pesar de que el sistema está diseñado para que sean los partidos políticos quienes lideren el liderazgo. Entonces, estamos en esa contradicción. Ahora, ¿hace falta usted, profesor B, que, bueno, tomando en cuenta lo que dice Cristi, lo que dice usted y lo que dicen las encuestas, esa idea de Martín Torrijos de crear un nuevo partido, ¿usted cree que lo impulse a algo, a tener algún tipo de opción? Lo que pasa es que esto que dice Cristi, para mí, en aquel momento, cuando la campaña de 2024 con Lombana, ahora con un partido, te denota la poca preparación política que hay en la sociedad panameña. Lombana con partido y Lombana sin partido era menos Lombana o más Lombana. Era el mismo Sí. Lombana. Bueno, pero esa era la percepción de la gente. Exactamente, y te denota la poca preparación política que hay en la sociedad. Lombana con partido o Lombana sin partido era el mismo Lombana. Ah, no, pero es que ahora, y vamos, incluyendo a mi apreciado amigo Juan Diego Vázquez, se encargó de fomentar esa idea también. Entonces, no es cierto que por el solo hecho de armar una estructura política que se llama partido, ya por eso esa figura o ese liderazgo está disminuido o aumentado. Ni lo uno ni lo otro, es la misma persona. Y son los mismos planteamientos. Entonces, te denota la formación política que hay en la sociedad panameña, está o básica o por debajo de lo básico. Y ahí es donde tú dices, oye, esto no anda bien. Entonces, Martín Torrijos, que pareciera tener el caudal, luego de la cantidad de votos emitidos en las elecciones de 2024, para decir yo voy a crear un partido político nuevo. Y yo me pregunto,
Martín Torrijos en las próximas elecciones. ¿Será menos Martín Torrijos o más Martín Torrijos si funda ese partido y lo logra inscribir? Es el mismo Martín Torrijos, ahora con más experiencia, con más edad, con más visión probablemente de conjunto. Pero si viene una pregunta importante, que es lo que dice Cristi, y que yo me sumo y siempre lo he trasladado en esta mesa, y es entender hacia dónde quiere que vaya el país. ¿El Martín Torrijos que funda un nuevo partido es el Martín Torrijos diferente al del Partido Popular? En cuanto a concepción e ideas. No, es el mismo Martín Torrijos. Y es el mismo Martín Torrijos del PRD. Pues totalmente. Si es que no hay dos personas ni tres personas. Entonces lo que estamos viendo es que el PRD o el Popular y este nuevo partido son a semejanza, ¿no? ¿En Pero qué? es el, No, ¿En qué? Lo digo, es que... En nada, si el PRD es socialdemócrata y el Popular dice ser social cristiano. Entonces lo que estamos... Entonces el electorerismo puro y duro. Entonces, El eso hay que... Pero, ¿qué va a saber la actual membresía que ve los partidos actualmente como agencia de colocación de empleo, las doctrinas? pero es que ese es el No problema saben que nada, tenemos. profe. Ah, Cristo Pero- lo acaba de decir. Y claro, es que ese es el eje del problema que tenemos. Lo que pasa es que el sistema, la razón por la que los partidos políticos existen, es para que personas con ideas similares puedan unificarse y crear un proyecto político que eventualmente se traslade a un proyecto de políticas públicas. Cuando nosotros lo que estamos, el problema del sistema político en Panamá, que la gente piensa que es los partidos políticos, no lo es al revés, es la poca institucionalidad que nosotros lo tenemos los partidos políticos. Y podemos agarrar el caso de Martín, podemos agarrar el caso de Lombana, y es otra vez estamos viendo la repetición de fundar partidos políticos, el caso de RM, alrededor de una figura. Y lo único que cambia es la figura que funda ese partido político. Pero lo que pasa es que no hay una idea real de cuál es la concepción de país que ese proyecto político está tratando de impulsar. Y eso lo hace más difícil, además, incluso gobernar, porque nosotros tenemos una asamblea legislativa que está diseñada para que las diferentes fuerzas políticas puedan ponerse de acuerdo. Y lo que hoy nosotros tenemos es un sistema de cautillos políticos que pueden estar en el mismo partido o pueden estar en otro partido y da exactamente lo mismo. Entonces es muy difícil sentarse a negociar en esas condiciones con políticas públicas o ideas y al Ya final yo te tiré la terminan toalla con eso. negociando. Es que ¿Ah? ya yo tiré la toalla con eso. ¿Y sabe por qué? No, pero Porque ese no es le el eje importa. del problema de nuestro sistema político en este momento. Y le voy a decir lo siguiente, Cristi. Y a la gente no le importa. Pero es que ahí Ya voy. yo tiré la toalla Ahí- con ese debate. ahí No voy, le Gonzalo. interesa a la gente. Gonzalo, ahí voy. Tomaste como ejemplo a Martín Torrijos. Sí. Si Martín Torrijos crea un partido político, la gente va, es por Martín. Sí. La gente no va por Exacto. estatuto, por ideología. No, No, olvídate. exactamente. Por Martín y qué es lo que Martín me pueda dar en una presidencia. Punto. Y ya yo tiré- Tristemente es así. Ya yo tiré la toalla con ese tema. Tristemente es así. Lamentable. No, pero es que yo entiendo que tiremos la toalla con ese tema, pero es que cuando nosotros vamos a ver dónde está el eje de muchos de nuestros problemas políticos en este momento y en esta susodicha crisis de representación que la sociedad siente, empieza por ahí. O sea, empieza por ahí, empieza por la deslegitimación de los partidos políticos, que además, cuando las fuerzas están en oposición, lo que crean es un poco lo que estamos viendo, que se haga oposición por oposición, porque como no hay un planteamiento de país, lo único que puede hacer la oposición entonces es pegarle al gobierno de manera irresponsable. Y no estoy hablando solamente con este gobierno, esto mismo ocurrió en el gobierno de Nito con la oposición. Y pasa es que no hay ningún tipo de planteamiento serio cuando llega entonces la persona a la presidencia, empieza a pensar qué planteamiento serio tiene el país. Y ese es el otro problema que nosotros siempre decimos, que es la falta de continuidad en las políticas públicas. Porque es que no hay un planteamiento legítimo. Y eso crea parte de la crisis de representación. Y la gente piensa que el problema es el partido político. Y por eso es que estamos viendo que, o sea, yo no podía creerlo cuando la gente a mí me decía que le gustaba Lombana cuando no tenía un partido político. Y digo, señores, el sistema está diseñado para que las diversas fuerzas que representan los partidos políticos, que no es más que eso, se pongan de acuerdo. Se y puede necesitan desgastar un en partido eso. político. Puede hacer un editorial de 10 minutos si desea. Porque eso no va a cambiar. Y lamentablemente, yo no le invito a que tire la toalla como yo lo hice. Pero es que cuando usted se da cuenta, Cristi, de quién lidera
las encuestas, al menos en la de Doxa, hay dos nombres, Juan Diego Vázquez y Ricardo Martinelli. Que estén o no en partidos políticos, da lo mismo, créame. Sobre todo porque, como dice Icar, es el nombre del político el que realmente suma los votos, no el partido per se, quitando el ejemplo del PRD o el panameñismo que puede arrastrar algún tipo de votos. Pero ese tema ideológico, de concepción, de filosofía, que yo también defendí en su momento como parte del debate nacional, no va a mover la vara en la siguiente elección y creo que No, no la va a mover en mucho tiempo. no, yo también lo creo. Lo que pasa es que entonces entendamos cuál es parte de nuestro problema, porque a la ciudadanía también le encanta quejarse. Y nosotros acá, lo acabas de decir, son otra vez dos figuras personalísticas las que mueven las encuestas, pensando que la persona y no la institución es la que va a resolver el problema. Estamos sumamente equivocados. ¿Por qué? Porque cuando seguimos votando a gente para que vengan a salvarnos, ¿no? Porque estamos, que Martinelli nos viene a salvar. Juan Diego Vázquez, que yo no tengo en contra absolutamente nada, nos viene a salvar. Señores, tenemos que dejar de ver a los políticos como salvadores o como dioses que después se nos caen de la mata cuando no llegan unas expectativas imposibles, porque eso no jamás va a funcionar y esa ha sido la tragedia no solamente de Panamá, ha sido la tragedia de Bueno, Latinoamérica en todas sus cosas. en este punto yo le asigno una cuota, no toda, una cuota de responsabilidad al Tribunal Electoral, que no ha tenido el valor o no lo ha querido hacer de supervisar, de fiscalizar, de auditar el uso de los subsidios electorales, particularmente en materia de formación política. Porque es absurdo, y se lo dice alguien que vivió esta historia de la formación política sin recursos del Estado, como era en aquella época, y había formación política, había para preparar a tu gente con un discurso, con un planteamiento ideológico. ¿Por qué oponerse a esto o por qué favorecer aquello? Ahora, en los tiempos modernos, desde hace no sé cuántos años para acá, existe el subsidio electoral. A los panameños nos cuesta millones de dólares el sistema de partidos políticos. Y dentro de esos millones se invierten millones dizque en formación política. Y eso es lo que menos hay en los partidos políticos. Y la pregunta es, ¿a dónde ha estado el Tribunal Electoral supervisando cómo de verdad se gastan esa plata los partidos? Yo no se lo voy a decir cómo. No se lo voy a decir cómo, pero yo sí sé cómo se lo gastan. Y cómo hacen la tramoya para hacer eso. Pero yo no tengo por qué hacer eso. Si para eso hay toda una institución nacional que se llama el Tribunal Electoral. ¿Y te el tribunal no sabe? Y le asigno, por eso, no la totalidad, pero sí una cuota de responsabilidad. Porque eso que estamos viendo, esa realidad que estamos viendo en los partidos políticos panameños, es una contradicción a cuánto nos cuesta a los panameños los partidos políticos en millones de dólares. En millones de dólares al año, producto del subsidio electoral. ¿Y dónde está la supervisión? ¿Dónde está la fiscalización? Fuera de aquí. Pero en fin, estamos en Panamá. Y hay que ver si, bueno, habrá que ver también si Vamos se decide a crear su partido, ¿no? Eso todavía no está claro. ¿Onza? Que lo van a hacer. Porque usted me pregunta a No, mí. ¿qué ha sabido? Oiga, ¿qué pasa? Pero Dame el diputado que ha sabido, que ha escuchado. no he sabido nada, no. Ya me ha saltado el hombre. He estado alejado del Merni, Pero, del Merni independiente. pero sabe que también yo creo que ahí con lo que dice el profe hay otra culpa, ¿no? Y yo no le estoy, voy a quitarle, asignarle la falta de fiscalización que también han tenido el Tribunal Electoral, ni la actuación de los políticos. Pero también ha habido un cambio, sobre todo en mi opinión a nivel legislativo más que para presidente, de el ciudadano, el votante, del votante, del ciudadano, de la expectativa que tiene un ciudadano frente a lo que tiene que hacer un político. Porque nosotros aquí siempre lo hemos dicho, en el fondo también, nosotros siempre nos quejamos de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Legislativa. Esta última Asamblea Legislativa vimos un cambio. Pero nosotros hemos dicho aquí, ¿qué tiene que hacer? Y una vez lo dijo el diputado Cheo Gálvez, que por más que me molestó tenía toda la razón. El que no da, no va. Esa también hay una expectativa por parte de la ciudadanía que lo que tiene que hacer un diputado. O sea, y nosotros, la ciudadanía lo sigue votando, porque al final nosotros siempre decimos que el PRD ha estado cooptado por una persona, pero esa persona sale democráticamente todas las elecciones.
Entonces, sí hay una falta también de concepción ciudadana de cuál es el papel que tienen que jugar los políticos. Y los políticos responden a los incentivos que le da la ciudadanía. Entonces, yo también me parecía que deberíamos ponernos a pensar un momento a ver qué incentivos estamos dándole nosotros a los políticos. Porque aquí nosotros glorificamos el que no da, no va. Aquí, ¿quién más nosotros, a quién hemos glorificado? Y tú te quedas un poquito cuando te pones a pensar, bueno, y entonces, y el votante tampoco es que está pensando el voto. Y yo creo que eso es para cosas más abajo. Yo creo que el panameño vota mejor para presidente de lo que vota para diputado y para otros cargos de elección. Pero hay un incentivo perverso también que le da la ciudadanía y a los políticos. Bueno, parte de la realidad y tenemos problema con el enlace en la emisora allá en Cerro Azul. Usted no puede seguir escuchando por la página web o por YouTube o por todas las otras plataformas. Es muy recurrente, Melissa, ya. Algo está pasando allá en Cerro Azul. Es muy recurrente. Y por lo demás, el país tranquilo, ¿no? Más allá del tema de la... Oye, entonces eso. Nuevo medio de comunicación. ¿Cuál? He ¿Qué escuchado. pasó? Y claro, usted que anda pulpeando, ¿qué es lo que está pasando? No, dígame para ir para allá también. No, pero yo no hay dos versiones. Ajá. Hay dos versiones. Por un lado, que es un nuevo medio ligado al gobierno y por el otro lado, un nuevo medio ligado a la oposición. Un nuevo medio. ¿Usted no vio el trino de Ricardo Martinelli ayer? Bueno, pero él se lo atribuye a Anet Planels. Pero- Yo he oído que Anet Planels, luego de que dejó la presidencia y la dirección del diario La Prensa, como que iba a trabajar en un proyecto, pero yo entendí que era un proyecto digital. Eso es lo que yo tenía Digital, entendido. sí, tengo entendido también. E incluso, pero el otro lado dicen que es un nuevo canal de televisión ligado a José Raúl Molino. Un canal de Televisión, así mismo. Tiene que ser digital, obviamente, a través de Bueno, yo no canal lo de sé, YouTube, ¿no? no tengo ni idea. Es lo que No, está- bueno, ve, yo no había pensado eso. Un canal digital. Puede ser. Pues un canal de esto de televisión abierta, ¿en qué frecuencia? No, Nada para primero la saber. frecuencia, además Nada ya para entender en qué frecuencia. además la tendencia está migrando hacia... Sí, ¿quién va a meter $1 en una televisora, Claro. por amor a Dios? Claro. 1. 2. Y ustedes ven a José Raúl Molino embarcándose en una misión como esa. Mira, las veces que he escuchado al presidente, Lo vi el sábado, ¿eh? No Sí. le pregunté, no sabía si... las veces que he visto al presidente, el presidente ha sido bastante contundente y mantiene su posición. Yo termino aquí, me voy y necesito descansar. Es lo que yo siempre he entendido. No sé si al final de repente no se quiera... Molino en esto, yo no lo veo. Yo, pues, Yo tampoco, eso yo no requiere no lo eso- conozco, pero No veo una estrategia Eso- de gobierno. No sé. Eso requiere una cantidad de energía, dinero, para hacer eso mientras está tratando de hacer la presidencia. Digo, obviamente nosotros sabemos que hubo un presidente que compró medios Y mientras de era presidente, pero... distracción, Cristi. Y de distracción de otras cosas que me sorprendería mucho y me preocuparía mucho si ese fuera el caso. Pero nada de lo que yo he visto hasta el momento me daría ese indicio que él está en eso. Yo no veo eso. Pero nunca sabe. Ahora, si Uno usted nunca sabe. sabía No, el yo tema, tampoco. ¿por qué no me avisó? Yo vi al presidente el sábado. ¿Dónde lo vio? Lo hubiera preguntado. ¿dónde lo vio? Oye, pero entonces, ¿En el restaurante estaba desayunando? ¿cuál es el punto? Yo lo vi hablando muy tranquilamente, relajadamente con CERTV, con un sombrero eso para bajar. ¿Dónde estaba él? Ahí. ¿Con usted? No, conmigo no. Ah, Yo estaba allí. pero estaba como Yo vi que llegó un carro de CERTV, ¿sí? ¿En un desayunadero? No, ¿qué desayuno? Un desayunadero. ¿Qué pasa, No, Gonzalo? eso no es el tema. No había una actividad de carrera de caballos. De No, carrera de de caballos de paso. de caballo- Ah, ¿Qué pasa? Entonces este amigo mío me invitó. A él lo invitaron, a mi amigo, lo invitaron. Y él, de igualado, me invitó a mí. Ujú. Y entonces fuimos. Y, y los caballos y el país, pues, algo que yo no conocía. Yo no sabía ni que existía en este país. No tengo por qué saber que existía tampoco. Porque eso tiene su gente, ¿no? Que caballos de paso, y peruanos, y españoles. Sí, eso tiene su gente. Y eso de plata, eso de- Y yo sí cuando las aras y llegué esas cosas. vi el movimiento, porque hay tanta seguridad aquí. Ya. Y dice, no, es que el presidente viene. Carajo. Ay, ay. Y habló con el presidente. Y lo saludé, claro, sí, lo saludé. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo, oye, no sabía que... No, primero él me dijo que tú también eres caballista. Le digo, no, yo no soy caballista. Ni de allí en caballito siquiera sé yo. Pero, no, porque este amigo que lo invitaron y me invitó a venir a ver esto. Y ahí vi que tienes a caballo.
Hubo 3 caballos del presidente Mulino que concursaron de paso. Los de Mulino y los que no son de Mulino son caballos espectaculares. Me cuentan que cuesta un billete eso, ¿no? Y Mantener sus mantenerlo. caballos. Y entonces le digo, no sabía, vi ahí tu caballo. Y yo, sí. Me dijo que tenía no sé cuánto, no me acuerdo cuánto dijo que tenía. Y si quieres dilo, para que no digan que tuve caballos después que fui presidente. Los tengo desde hace no sé cuántos años. Le dedicaban en toda la jornada al señor Jorge Araúz, un importante hombre allá de Coclé, hombre de empresa y ganadero y arrocero, el señor Jorge Araúz. Pero no sabía. Usted cuando me debe llamar y escribir no me llama ni me escribe. Usted me hubiera llamado y me escribe sobre el tema. O sea, se está diciendo que yo lo llamo y lo escribo para joderlo. No, sino que en si momentos tiene la información de un medio, ya la tenía porque no me lo dijo. No, yo Yo le pregunto a Mulino ahí mismo qué es lo que es con esto. Me estás jodiendo. Me vas a meter otra competencia. Hablando de eso, tuve la posibilidad de ir al Merni presidencial, tocar la puerta y consultar sobre lo que habíamos hablado el día viernes con respecto al Mercosur. Todo va encaminado, profesor, a que Panamá sea un estado perteneciente al Mercosur. De pleno. Es la misión Es y un es la techín. meta. Incluso lo que me dijo la fuente es que se mandó el proyecto a la Asamblea para revestirlo de legitimidad frente al Mercosur. Usted fue al Merni y yo le pregunté al presidente. Bueno, está bien. Pues. Bueno. Está bien, está bien. Gonzalo, te dejaron en chico. Esa tú no la Yo, tienes. No, porque es que Gonzalo cree mucho en eso y yo también. Creo que es una opción real para el país. Tendrá muchas cosas buenas, tendrá algunas cosas malas probablemente, porque esto no es monedita de oro. Pero yo sí, lo único que, pues yo cuando me encuentro con un ministro, con un presidente en algún lugar, si es un lugar social, que no es un lugar formal, yo no acostumbro a estar, oye, y tal tema, y aquello, y lo otro. Si me hubieras dicho lo de tu información del medio, yo lo hubiera preguntado, pero no lo sabía yo. Ahora, medios Pero digitales le en todo el pregunté, le dije, oye, una curiosidad nada más, ¿cómo va el tema del Mercosur? Y me dijo, hombre, es un tema que le estoy metiendo todo el empeño, es un tema, y me dijo, del cual me gustaría conversar con ustedes. Y ahí se está avanzando y se está avanzando a buen ritmo. Porque yo estoy dejando ICAR por fuera de un proyecto de Mercosur que yo tengo. Y ICAR no va a participar de eso. Pero yo sí. Pero mal filado. Espérate, ¿de qué? Un Un proyecto. No le voy a decir porque usted anda pulpeando por todas partes. Entonces, No, para arreglar el horario, por eso mismo, para arreglar el Ojo, horario. Panamá, Cristi, le doy la información del A Merni ver. presidencial. Ajá. Ujú. Está negociando Panamá el acuerdo para ser Estado pleno. Eso lleva tiempo. Es Falta un- todavía. pero supuesto. eso está interesante. Sí, está muy interesante. Lo primero que hizo Panamá per se es presentar este proyecto, digamos, de ser como un veedor, como un estado cercano al Mercosur, revestirlo de legitimidad con la Asamblea Nacional, aunque no era necesario. Incluso lo que se sabe es que el presidente iría en diciembre a Brasilia a presentar ya con bombos y platillos el acuerdo firmado y aprobado por la Asamblea y firmado por él con respecto a esa negociación o esa cercanía de Panamá con el Mercosur. Yo tengo que decir que a mí no me puede parecer que esto ha llegado en un mejor momento. Sí. Yo creo que tengo que decir que me parece que detrás de esta decisión hay por lo menos, o sea, gente que le metió cabeza. ¿Por qué? Porque yo creo que esto para Panamá es muy bueno en un momento donde las aguas internacionales están tan movidas. Estamos viendo un cambio en Panamá. Al final fue uno de los países que fue de los grandes beneficiarios de lo que ocurrió en los últimos 30 años con la globalización y el movimiento y la ampliación del libre comercio, ¿no? Panamá es de los países, de esos países, por el modelo económico, es de aquellos países que se benefició de ese cambio de la política económica mundial. Obviamente hoy nosotros estamos viendo un retroceso de esto a nivel mundial y sobre todo encabezado por el cambio que ha tenido quien ha sido fue el gran impulsor de todo esto que fue Estados Unidos. Hoy nosotros estamos viendo cómo Estados Unidos se retrae de ese
modelo económico que impulsó en el mundo desde después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso deja a Panamá en un momento que tiene que meterle cabeza, uno, cuál va a ser el papel que Panamá va a jugar en el mundo, y segundo, dónde están nuestras capacidades de crear y forjar nuevas alianzas. Porque para un país del tamaño de Panamá, nosotros tenemos que ser un país abierto al mundo, no cerrado al mundo. Entonces yo creo que esto, como alguien está viendo este movimiento, ir al Mercosur, que es algo que Panamá históricamente, mirar hacia abajo, es algo que históricamente no le había prestado mucha atención, exactamente porque jugaba este papel central en el comercio del mundo, me parece sumamente inteligente y en el momento adecuado. Alguien está pensando a largo plazo, porque las cosas a nivel geopolítico van a cambiar. Yo creo que es un paso, sí, igual. Creo que es un paso importante en este momento y en estas circunstancias también. Con este dolor de cabeza permanente que parece una montaña rusa que sube y baja con la administración Trump. Ahora el señor Trump anda amenazando a los países que voten en la OMI de determinada forma que a Estados Unidos no le gusta que voten o no le gusta el tema. Yo creo que vincularse a bloques económicos y de otra índole como este del Mercosur, repito, es probable que traiga cosas que no nos gusten, es probable, pero es probable que también tenga más cosas que nos beneficien vincularnos. Y ojalá que después de eso, como ha dicho Gonzalo más de una vez, comience Panamá a explorar el tema de la Alianza del Pacífico. Esa no va a ser tan fácil, ¿eh? Esa tiene un peso específico también muy particular por lo que ella misma representa, pero creo que son bloques donde Panamá debe estar. Es hasta natural que esté allí. Oiga, y lo otro que les iba a comentar es que el fin de semana me fui por dentro, o lo que podríamos llamar lo que ahora sería la carretera vieja. Lo que antes era la Interamericana, antes que se hiciera la vía esa de Arraiján-La Chorrera. O sea, entrar por el pueblo, por Arraiján, por Chorrera, y pude ver el avance, cosa que uno no ve a menudo, uno nada más ve la parte que ya está después de Arraiján hacia Panamá, del avance del metro, la línea 3 del metro. Y me vino a la mente algo, Icar. ¿Cuánto habrá costado años después extender la línea 1 del metro hasta las cumbres? Eso sería interesante saberlo. ¿Cuánto habrá costado? O sea, después que la línea 1 del metro estuvo ya lista, hasta los Andes, ¿es que se llama ese centro comercial? Sí, hasta los Andes. Hasta los Andes. Luego de eso, Villa Saíta. se extendió ahora, que ya está funcionando, hasta Villa Saíta. ¿Cuánto habrá costado tomar esa decisión después de? ¿Cuánto habrá costado? Sí. Me quedé pensando, ¿por qué de una vez esta misma administración de una vez no decide extender la línea 3 hasta lo que llaman ahora, en tiempos modernos, Costa Verde, que ya es en La Chorrera? La Chorrera. Porque ahora es hasta Ciudad del Futuro, ¿no? Es desde y hacia Ciudad del Futuro. Ciudad del Futuro, exactamente. Ey, toma la decisión ya de extenderlo hasta Costa Verde. ¿Sabes por qué? Porque es que lo vas a hacer. Y no es Yo lo mismo sé. tomar la decisión ahora Ajá. y preparar los fondos para eso ahora que hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 años después, porque lo vas a hacer por la demanda. Yo entiendo, profe. Entonces, claramente la lógica le indica eso. Igual que en el caso de Panamá Este. O sea, el intercambiador está exactamente hacia en Nuevo Toscumen. Sí. Pero la demanda exige mucho más allá, hasta la entrada de Pacora. Claro, Y a las Garzas también. lo que pasa es que dicen que cuando ya lo extiendes en no sé cuántos kilómetros más, ya no es un metro, ya mejor es un ferrocarril, para exagerar. Pero usted, y yo creo que esa va a ser la muy buena noticia para la gente del sector oeste cuando esa línea 3
así sea sin el túnel, porque el túnel va a demorar más años, un par de años más después que lo inauguren la línea 3 desde Ciudad del Futuro hasta la entrada de Howard o Panamá Pacífico. Pero ya el túnel se está construyendo, esa es la buena noticia. El túnel. túnel. ¿Ya pasó? Sí, por Ya eso. pasó el cauce Pero de la aviación. una vez aprieten el botón para que la línea 3 funcione de Ciudad del Futuro a la entrada de Panamá Pacífico, pasará 1 o 2 años, no sé cuánto, para que el túnel esté en funcionamiento. Ya el túnel en materia de construcción, pero para que esté en funcionamiento va a pasar un par de años todavía. Usted dice que no va a ser un desastre eso y yo digo que sí. No lo va a hacer. No. Usted nos coge para allá. Ayer estuve allí Está revisando. bien, no va a ser un desastre. Ayer, pues, quiere coger apuesta. Yo que no hago apuesta. Que no va a ser un desastre. Usted dice que no. Es porque usted no ha ido. Usted ha visto cómo ha cambiado la fisonomía Sí, de señor, esa área. por supuesto que he ido para allá. Es más que un trébol. El tema Es es, más que un trébol. pero es que un momento, es que ese trébol, o de 4 hojas, si quiere ponerlo así, no está hecho para ser un lugar en donde se encuentren busitos esperando como si fuese una terminal. Bueno, el de acá fue... No está hecho para eso, Pero está hecho para aligerar el tráfico. Escúchese, mire, acá supuestamente el mismo sistema en sí contemplaba edificios de estacionamientos. Nunca se hicieron. El de acá contemplaba también, la línea contemplaba, 1 y 2 contemplaba el tema de las rutas alimentadoras. Había que preguntar a Metrobús si en verdad se ejecutaron rutas alimentadoras. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de sacar a los taxis que están haciendo piquera abajo de la ¿Y usted línea. cree que no van a hacer piqueras ahí? Sí, supuestamente la sacaron. No, pero lo que quiero trasladarle al profesor es que gracias al señor Sabonge, gracias al señor Laurentino Cortizo, eso vamos a vivirlo, profesor. Aunque usted diga que no. Pero un momento, Gonzalo, es que yo no he dicho que no lo vamos a vivir. Lo que he dicho que a veces no me puedo imaginar en mi mente cuando construyen las cosas cómo va a quedar. Si tú vas allá y estacionas un momento el carro y ves cómo funciona todo ese intercambiador que han hecho allí en esa misma entrada de Howard, te vas a dar cuenta que eso que tú dices que es un caos, yo no veo cómo va a ser un caos, porque hay salida para Panamá y salida para Raiján sin que se complique. ¿Que van a haber piratas? No tenga la menor duda, porque la ATT no ha querido poner orden con los piratas. Eso no existe. Por supuesto que no existe. Para efectos de los piratas, por supuesto que no existe. Pero lo que te quiero decir, que un caos vehicular, si ves cómo funcionan esas rotondas que están allí, yo no lo veo. Es que el problema, ¿sabe por qué le digo que va a ser un caos vehicular? Y no estoy diciendo que es que no funcione el tema del trébol o la rotonda. Es que no está hecho para albergar una cantidad importante de gente que se pare allí a esperar busitos que van a arrancar hacia Ciudad de Panamá. No está hecho para eso, no se concebió para eso. Gracias a Rafael Sabonge y al gobierno de Laurentino Cortizo, eso se va a transformar para eso durante un año. A ver cómo van a comulgar las paradas de buses en esa zona. A eso me refiero. Lo que estaba diciendo es que pasará un tiempo después que la línea 3 comience a funcionar desde Ciudad del Futuro hasta Howard o Panamá Pacífico. Un tiempo hasta que el túnel comience a funcionar. Eso va a tener, en lo que sí estoy de acuerdo con Gonzalo, es que se va a mantener un cuello botella para cruzar el Puente de las Américas, porque una cantidad de gente que vive tanto en Arraiján, aquí me dicen, mira, en Arraiján residen 300,000 personas y 200,000 en La Chorrera. Wow. 14 estaciones servirán a Arraiján y ninguna estación a La Chorrera. Es injusto, ¿verdad? Me dice este oyente. ¿Qué pasa? Se va a crear un cuello de botella nuevamente en el Puente de las Américas, porque en efecto, como la ATT no pone orden con los buses piratas, porque si no hay buses piratas, tiene que tener una línea de bus. Porque igual tiene que ayudar a que la gente cruce el puente, ya sea llevándolo a la estación de Albrook o ya sea que se bajen en otras paradas cercanas. Dice, entre Ciudad del Futuro y Costa Verde hay 7 kilómetros. Y la línea 3, desde Albrook hasta Ciudad del Futuro, tiene... Mire esto que entre Ciudad del Futuro y Costa Verde hay 7 kilómetros. Y la línea 3... desde Albrook hasta Ciudad del Futuro, tiene 24 kilómetros. Es decir, son 3 kilómetros más. Se dice rápido, ¿no es así? Sí. Pero me dice acá otra fuente. El metro hasta Costa Verde vale $400 millones. Eso no es como asfaltar una calle. Y eso sería más préstamo. Bueno, ahí están
los pros Sí. y los contras. Yo entiendo, que por nos ejemplo, dan los al final, lo ideal, obviamente lo ideal en el papel, pero hay que ver también los estudios topográficos, hay que ver el tema de las indemnizaciones, por qué pasaría, y eso son elementos que van subiendo también el costo de extender la... Dice, eso mismo que decían con el puente de la Pesa y mejoró el tráfico, definitivamente que sí. Indiscutiblemente. Pero es que- Imagínense si ese proyecto lo hubieran terminado al 100%. Es que son dos cosas diferentes. Y ahí es donde viene el debate, profesor. Yo no estoy diciendo que no va a mejorar el tráfico cuando el sistema esté construido por completo y cumpla la función por la cual fue construido. Lo que estoy diciendo es que gracias al ingenio y a la idea de dos señores, esta construcción se va a habilitar para otra cosa, que es un terminal de transbordo de pasajeros que vienen del metro para agarrar un bus y cruzar el puente. Eso es todo. ¿Eso está hecho para eso? Pues no. Está hecho para mejorar la circulación cuando el sistema funcione por completo. Pero gracias a estos dos irresponsables, porque son irresponsables tanto el presidente Laurentino Cortizo como Rafael Sabonge, eso no va a pasar. No va a pasar. Imagínense, Lamentablemente. si aquí en Vía España, en plena Vía España, se paran los taxis tapando un carril, haciendo una piquera, pasa lo mismo en Multicentro, ¿qué garantía le da a usted que eso no va a ocurrir allá? Y la Pero, ATT, ok, pero, y la ATT. pero, Ah, no, Gonzalo, pues. ahí la pregunta es, yo creo que un poco lo que dice el profesor, ahí también sí tenemos, que no podemos quitarle la responsabilidad a que nosotros tenemos una institución cuyo trabajo es que esas cosas no pasen. No sirve para Ahora, nada. nosotros, bueno, pues, pero Gonzalo, entiendo, pero ¿dónde podemos atacar el problema? Bueno, que la ATP, ¿no? En vez de tomar por sentado que la ATP no va a hacer su trabajo, No, la vamos a TTTTT, no la TP, la TT. bueno, la ATT, la Autoridad del Tránsito, no va a hacer su trabajo, vamos a tratar de incentivar a ver si la institución quiere hacer su trabajo y podemos, ¿cómo se llama?, evitar que ocurra eso. Yo estoy de acuerdo totalmente en echarle la culpa a la irresponsabilidad que fue la decisión del señor Nito Cortizo y su ministro De obras públicas. Sabonge. de Obras Públicas. Siempre le podemos echar la culpa cada vez que vemos eso y lo que nos cuesta, podemos hacerlo. Pero ya no podemos hacer nada con eso. En este momento no podemos hacer nada. Lo que sí podemos incentivar es que la institución que está encargada de hacer su trabajo haga su trabajo, a ver si yo coincido contigo, esto se va a convertir en un desastre, pero eso también hay una falta de fiscalización y de supervisión enorme. Sí. No sé. Lo que pasa es que, Cristi, así como usted, aquí le dijeron que tiró la cédula, que vive en no sé cuántas décadas atrás cuando habló del Nuevo Panamá. No, pero yo trabajaba en esa No, época. yo sé, estábamos yo también nosotros- estaba ahí con usted y usted estaba en la prensa y yo Estábamos- acá en la otra radio. Y Estábamos haciendo juntos. cobertura conjunta, pero no, a algunos le llamó la atención lo de Nuevo Panamá, que ya casi nadie lo menciona. Así se llamaba originalmente. Así Yo llamaba le voy a la hablar. atención. ¿Usted se acuerda del edificio ese donde quedaba? Allí estaba el denominado Banco de Boston, frente al Hotel del Panamá. Allí, atrás de ese edificio, en la calle, creo que se llama Elvira Méndez, creo. Atrás de ese edificio está el edificio donde queda Pasaporte, ¿no es así? Esa es la Elvira Méndez, exacto. Bueno, allí casi nunca hay estacionamiento. No, para nada. Pero en toda la esquina, adyacente, ahí al ladito de lo que era el edificio Banco de... bueno, ahí está el Banco Delta, perdón. Sí. Ahí está el Banco Delta. Ahí a veces hay estacionamiento. Oye, y me voy a estacionar aquí porque tenía que buscar mi pasaporte. Me sale un tipo como de 8 pies de altura, más negro que yo. Aquí no se puede estacionar. Yo, ¿por qué? Porque esta es una piquera. Me lo dice en mi cara. Claro, porque allí en esa esquina está la estación del metro. Está la estación de la Iglesia del Carmen, pero que de este lado de donde está el edificio, donde está Banco Delta, hay una parada. Del otro lado de la estación del metro. Esta es una piquera. Le digo, ¿autorizado por quién? Por la ATT. Por supuesto que es mentira. Obviamente. Por supuesto que es mentira. Pero la ATT, que tiene una tanda de policías jubilados, de inspectores, en eso es lo que deben estar. Hacen piquera aquí en la Caja de Ahorro, hacen piquera ahí en el Banco Delta, Sí. hacen piquera al frente del Banco No, Delta. la de Argentina es horrible. No, es un descaro. Y además Espantoso. además, Icar, lo que pasa en Vía Argentina, allí en la estación, es la realidad de la falta de educación de este país. Hay un anuncio que dice, no estacione, y la gente estacionada.
O sea, te das cuenta de la incongruencia en la que vivimos, ¿no? Queremos mejores políticos, pero nosotros como ciudadanos Pero ni siquiera como damos el paso, ciudadanos ¿no? Pero, Sí. pero yo tengo algo todavía más controversial que va a decir los oyentes, de un poco de lo que estábamos hablando. Que no solamente hay que hacer, en mi opinión, lo que nos cuesta ahora, y nos va a costar ahora, el costo de las más líneas del metro, que tenemos que ponerlo en un país con una capacidad financiera limitada, pero aquí hay un tema que a nadie le gusta hablar, y es cuánto nos va a costar el subsidio del metro de más líneas del metro. Y eso es lo que tenemos que contabilizar en un país que está. Otra discusión. Así Esa es es. otra discusión, un país que tiene una capacidad financiera limitada. Porque aquí nadie, y cada vez que nosotros, Gonzalo y yo sobre todo, somos los que mencionamos que el metro está subsidiado a un precio artificial, cuando hablamos de construir más líneas del metro, implica más subsidio, porque Mire, estamos manteniendo ese precio de manera. Ahora, todos los metros están todos son subsidiados. Todos los subsidiados, metros en el mundo todos son subsidiados, subsidiados. pero en Panamá Póngale, está. Cristi, Ajá, póngale la firma y anótelo si quiere. ujú. Cuando el túnel esté listo y la línea 3 pase desde Ciudad del Futuro hasta la terminal de Albrook y la autoridad del metro diga el pasaje desde donde sea hasta la estación de Albrook va a costar, supongamos, $1. Supongamos $1. Usted verá las protestas. ¿Cuánto pagan Pero, por montarse? Un momentito. ¿Cuánto pagan por montarse en el pirata? ¿Usted Uf. sabe? O sea, promedio usted está gastando $6 ida y vuelta. Pero si le dicen- Entre pirata y transporte público. Pero si le dicen que paguen $1 por el metro, usted verá que van a cerrar las calles. Oiga, esto lo hemos Pero vivido. pagan no sé cuánto por Profesor, montarse esto en lo el hemos pirata. vivido en la línea 1 y la línea 2. Y la línea 3 obviamente, eso cuesta. Eso cuesta, pero Mundo de imagínense si ya hay una propuesta en el legislativo de bajar el peaje de los corredores. plata. Sí. Imagínense pero ahora. lo que yo digo es que todas estas cosas pueden pasar, pero lo que pasa es que nosotros creo que perdemos la concepción de lo que cuesta como sociedad. O sea, Así es. tenemos que hacer un análisis financiero real. ¿Qué pasa? Aquí nosotros hemos dicho que el costo del metro que se puso en su momento te debería ir subiendo paulatinamente, Sí. siempre manteniéndose subsidiado, porque todos los metros del mundo están subsidiados, pero en Panamá no ha cambiado el precio prácticamente. Entonces, Sí, es. cuando nosotros hablamos de construir Sí. más, tenemos que también ponernos en la cabeza que eso incluye subsidiar esas nuevas líneas. Entonces, lo que pasa es que aquí no se puede hablar del tema ni siquiera, Mire, porque cada fíjese. que lo mencionamos, la gente se pone histérica, Mi pero eso es una propuesta, realidad. y fíjese que mi propuesta no es descabellada. Aquí me dice su amigo Icar, su amigo Adelelmo. Ujú. Entre $2 y $3 cobra el pirata. Los he pagado. Así que si la del metro le cobra $1, explíqueme por qué protestaría. Sí. Porque Que se está saliendo más barato. pues esa plata no le cae al pueblo. Y para que Porque usted sepa, y para que se reconforte, felizmente cuando ese túnel esté funcionando, esos piratas sí van. Esos son los que van a cerrar la calle porque le van a tumbar el negocio Como protestaron los taxistas con el aeropuerto de con Tocumen. el aeropuerto de Tocumen. Exactamente. A esos sí se les va a tumbar el negocio. Entonces, ¿ellos van a servir para qué? Pero yo no entiendo por qué la ATT no habla de eso. Pero usted ¿Ellos ¿por van qué a le tiene servir tanta para qué? confianza? No, yo no le tengo confianza, pero es una entidad que existe y nos cuesta. No existe. no Esos sirve. piratas lo que tienen que servir es para que los formalicen y estén en las diversas estaciones del metro, desde Ciudad del Futuro hasta Howard, moviendo a la gente de adentro y de afuera de los poblados a la estación del metro. Al igual Con que los taxímetro, taxis. ¿verdad? Sí, al igual que los taxis y demás. Eso debe ocurrir. Eso es lo que debe ocurrir. Si quieren formalizar a los piratas de una vez por todas. Pero ellos van a sucumbir. Cuando la línea 3 esté 100%, ellos van a sucumbir. La manera tan fuerte, profe. Van a No, pues, sucumbir. No, ¿quién lo va a querer Van a usar morir. si le va a costar menos de $2 o $3 montarse en el metro, Icar? Espera. No tiene sentido. Porque el tema del pirata surge por la incapacidad de un transporte adecuado Exactamente. de Panamá hacia el oeste y del oeste hacia Panamá. Bueno, echa la crisis, echa el negocio, negocio. profesor. Le cuesta mucho entenderlo. Echa la crisis. Mire, todos esos transportes de busitos piratas, adivine dónde salieron. Adivine de dónde salieron. De la compensación administrativa, que todavía es un desorden y nadie supo, y la plata de millones se entregó y nadie queda preso.
Entonces, ¿qué hicieron esta gente que recibieron compensaciones? Que allí decía en el documento, me acuerdo, gente que no tenía ni siquiera el bus, pero metió el certificado de operación y le pagaron 75.000 las neveras y 25.000 los de los rojos, para que sepan. Bueno, Bueno, compraron piratas y los pusieron ahí y quedaron dentro del negocio. es que vuelvo a decir, yo estoy sorprendido con la expectativa y esperanza con la que habla el profesor sobre la ATTT. Es Yo no he que dicho para tengo mí, esperanza. Yo no he dicho yo le ninguna tengo la esperanza. tengo la misma opinión de los diputados del PRD que la misma opinión que tengo Tenemos sobre la llamada. ATTT. Buenos días. Hola. Mire, yo te voy a decir que sí tengo esperanza, ¿eh? ¿En qué? Para hablar de nuestros amigos, y ya está aquí nuestra invitada. Y recibí la buena noticia ayer. Ayer recibí la buena noticia. Que nuestros amigos de Aseo Capital se ganó la licitación para recoger la basura en el distrito de Chame. Significa que si se ganó la licitación en el distrito de Chame, a los que tenemos propiedades en el sector de playa, como Coronado, Gorgona, será Aseo Capital el que nos recogerá la basura. Y eso me ha hecho feliz. ¿Quién era recogente? ¿A quién se le antojaba al alcalde Ah. de turno? Y ni le digo cuando estaba el alcalde, un alcalde famoso que había ahí, que era un panameñista. Le decían sí. Sí, entonces, eso era Pero hay así, una- de a dedo. Hay una de esas. El alcalde actual, Icar, hizo bien, hizo una licitación, y ahora Aseo Capital, que tiene una buena tarjeta de presentación por la buena recolección. Esos son los de la chorrera de Reján. Ah, no, Arraiján Arreján. y Capira. Bueno, estos Y ahora van a son. entrar a Chame. Estos son en donde los operadores van con una, ¿cómo se dice? Un punto de pago en mano y van Sí. la gente poniéndose al día. Sí. Eso para mí es original. No, eso es moderno. Claro. La tecnología está para servir a la gente. Así que hay que recibir la buena noticia de que Aseo Bueno. Capital va a recoger la basura en el distrito de Chame. Y sin duda lo hará igual o mejor que lo hacen a Arraiján. Y ya están en Capira también. Que por cierto, además se conoció, usted vio que uno de los proyectos que tiene el MOP es el arreglo de toda la vía hacia Punta Chame, que estaba golpeadita. Ah, no sabía. Sí. ¿Sabe que el desarrollo turístico en Punta Chame con Playa Caracol y toda la plata que le están invirtiendo a esa zona ha hecho que el incremento de turistas a ese punto del país sea grande, La última importante. vez que entré a Punta Y la Chame, vía está muy deteriorada. muy deteriorada. Hace años, hace varios años. Y sí, la vía estaba deteriorada. Lugares simpaticísimos, es lindo. Sí. Ahí abrió un Radisson ahí. Mucha gente haciendo windsurf y haciendo no sé cuántas otras cosas. Sí, ahí deporte de estaba, playa. yo fui una vez ahí a hacer kitesurfing, porque es un buen lugar donde agarra el viento. Pero ahí estaba antes Nitro City, ¿no? Sí, pero Ya ahí eso hay existe. no, eso no existe, pero el desarrollo turístico que hay ahorita, montar un Radisson y no, es una cosa impresionante lo que están desarrollando ahí. Y que es un absurdo que haya inversión en hoteles y demás, y que el sistema, servicio público, en este caso carretera, no está a la altura. Así que Eso van a pasó por meter mucho también. tiempo. Van a meter ahí. Eso pasó mucho tiempo con la de Venado. Creo que esa la arreglaron. Sí, La ah, última vez que bellísima, estuve. bellísima. Pero la primera vez que yo fui a Venado, yo me acuerdo que eso era imposible de llegar, ¿no? Salía uno sin riñones. Yo nunca he ido a Venado. No recuerdo haber ido a Venado. Hermosa. No, la es vía está bellísima. para allá perfecta. No recuerdo Sí. haber ido a Igual que la vía para Santa María también, hermosa. Santa María, qué cosa. Altos de María, perdón. Alto María, sí. Bueno, pero es un Alto proyecto del mar, privado. Exacto. Pero lo que pasa, Gonzalo, es que hay tantas cosas que yo visité cuando no eran famosas. Y Cambutal, por ejemplo. Yo había estado en Cambutal. Un muy buen lugar para surfear. Igual que Tonosí. Había estado por allá en mis correrías políticas, en mi otra vida, ¿Sí? cuando no había nada de estos atractivos turísticos. Pues ahora que fui el año pasado, creo que fui el pasado, antepasado, wow, la cantidad de hoteles pequeños y cuánta cosa, y cantidad de gente que vive allá, turistas, extranjeros, mejor dicho, que ya viven allá, y se nota el desarrollo, tanto en Tonosí, que es el pueblo más grande antes de llegar a Cambutal, como en el mismo Cambutal. Bien, así es como se desarrolla esta historia. 7:27 minutos y está aquí en calidad de invitada. Porque ella aquí no es invitada porque ella es parte de esta historia. Pero está en calidad de diputada. Aunque eso es que yo voy a hablarle como invitada y no como Que diputada. me quita el No, sombrero, me eso pongo el sombrero. no puede.
puede. Te enredas. No puede. Está aquí Paulette Thomas, diputada de este país, y además compañera y amiga en esta emisora, pero quisimos invitarla porque es un tema del cual en público se habla poco. Y es que recientemente fue aprobada una ley que, aunque del tema se habla poco, yo vengo oyendo este tema hace muchos años, desde que estos temas de violadores, que hasta que no sé ni qué hablar de eso, y que se sepa quiénes son.